El silencio en la sala del tribunal no era solemne, era definitivo. El juez tenía el expediente abierto frente a él. El fiscal esperaba de pie, seguro de sí mismo. El abogado defensor había dejado de tomar notas hacía rato. Todo indicaba que el juicio había llegado a su final, incluso antes de que se pronunciara la sentencia. El acusado estaba de pie, con los hombros caídos. No miraba a nadie. Meses de acusaciones, miradas duras y noches sin dormir habían borrado cualquier rastro de esperanza. No esperaba justicia, solo esperaba que todo terminara. Entonces el juez habló. Antes de dictar sentencia, queda pendiente un último testimonio. Algunas personas suspiraron, otras negaron con la cabeza. Un testimonio más no cambiaría nada. Llamen a la testigo, continuó. Lucía Martínez, 9 años. Hubo un leve murmullo, más de incomodidad que de interés. Una niña. La puerta lateral se abrió y Lucía entró despacio. Llevaba un vestido sencillo y una mochila colgada del hombro. Caminó hasta el estrado con pasos pequeños, sin entender del todo por qué tantos adultos evitaban mirarla. El fiscal se inclinó hacia el micrófono. Señoría, la menor ya fue escuchada durante la investigación. No aportó información relevante. El juez la observó en silencio durante unos segundos. Aún así, dijo, este tribunal la escuchará. Lucía se sentó. Sus pies no tocaban el suelo. «Lucía», preguntó el juez, «¿sabes por qué estás aquí?» «Sí, señor». Su voz no tembló. «¿Viste al acusado el día de los hechos?» preguntó el fiscal. «Sí». «¿Estaba solo?» Lucía dudó apenas un instante. «No». El murmullo recorrió la sala. «Eso ya lo dijiste antes», respondió el fiscal. «Y también dijiste que no estabas segura». Lucía levantó la vista. «Antes, nadie me dejó terminar». El acusado alzó la cabeza por primera vez. El juez se inclinó hacia adelante. «¿Qué es lo que no terminaste de decir, Lucía?» La niña respiró despacio, no por miedo, sino porque sabía que lo que iba a decir cambiaría todo. Lo que pasó después. Y en ese momento el juicio que todos creían decidido acababa de comenzar de verdad. En los juicios la verdad no siempre llega primero. A veces llega tarde. A veces llega cansada. Y a veces llega en la voz de quien nadie quiso escuchar. Ese día, la sala del tribunal estaba llena de adultos convencidos de que ya lo sabían todo. Documentos, horarios, declaraciones cruzadas. Cada pieza parecía encajar con precisión suficiente como para cerrar el caso sin mayores preguntas. La justicia, pensaban muchos, era solo cuestión de formalidad. Pero lo que nadie se preguntó fue si aquello que parecía claro también era completo. El hombre acusado llevaba meses siendo señalado. En la calle, en su trabajo, incluso entre quienes alguna vez lo conocieron. El juicio no solo estaba decidiendo su destino legal, sino su nombre, su historia, su dignidad. Y lo más doloroso de todo era que nadie parecía dispuesto a mirar más allá de lo evidente. Excepto una niña. Lucía no entendía de leyes, no conocía estrategias legales, no sabía qué palabras usar para convencer a un tribunal, solo sabía lo que había visto. Y en un mundo donde los adultos hablaban demasiado y escuchaban muy poco, su silencio había pasado desapercibido hasta ahora. Este no es solo un juicio sobre culpabilidad o inocencia. Es una historia sobre cómo la verdad puede quedar enterrada bajo la prisa, los prejuicios y la comodidad de aceptar la versión más simple. También es una historia sobre el valor inesperado, sobre una niña que no buscó protagonismo, pero tampoco aceptó callar, y sobre un hombre que estaba a punto de perderlo todo, sin haber hecho nada. A lo largo de este relato, iremos entrando poco a poco en los detalles del caso, las pruebas que parecían concluyentes, las contradicciones que nadie quiso ver, las preguntas que nunca se hicieron
y el momento exacto en que una verdad pequeña comenzó a desarmar una gran mentira. Antes de continuar, te hago una invitación sencilla. Si estas historias te acompañan, si te hacen reflexionar o sentir, suscríbete a Voces del Legado. Y si crees que alguien necesita escuchar este relato, compártelo, porque a veces una sola voz puede cambiarlo todo. El caso había comenzado 6 meses antes, una tarde cualquiera que terminó convertida en pesadilla. Según la acusación, el acusado, Javier Molina, había sido visto saliendo alterado de la panadería del barrio a las 18:42. Minutos después, el dueño del local fue encontrado inconsciente en el depósito trasero, con un fuerte golpe en la cabeza y la caja registradora vacía. El dinero nunca apareció. La narrativa era simple, demasiado simple. Javier trabajaba como repartidor independiente. Había tenido discusiones previas con el panadero por pagos atrasados. Varios vecinos confirmaron haber escuchado voces elevadas ese día. Uno de ellos incluso aseguró haber visto a Javier salir apurado del local. Eso fue suficiente. La policía lo detuvo esa misma noche. Durante el interrogatorio inicial, Javier negó todo. Dijo que había ido a cobrar un pedido antiguo, que discutieron, sí, pero que se fue antes del cierre. Aseguró que, al marcharse, el panadero estaba vivo, de pie, acomodando bandejas. No hubo huellas claras, no hubo cámaras funcionando, no hubo testigos directos del golpe. Pero hubo algo más poderoso que las pruebas: la presión. La ciudad era pequeña. El panadero era querido. Javier no. Su historial no ayudaba. Había tenido problemas económicos. Vivía solo. No tenía familia cercana en el lugar. Era, a los ojos de muchos, el tipo correcto para culpar. Durante el juicio, el fiscal construyó su caso con precisión quirúrgica. Presentó el horario de llamadas telefónicas. Mostró registros de pagos pendientes. Llevó al estrado a vecinos que repitieron la misma frase con pequeñas variaciones. Estaba nervioso. Salió rápido. No parecía tranquilo. Cada testimonio, por separado, parecía débil. Juntos, formaban una imagen inquietante. El fiscal no gritó, no exageró, no necesitó dramatizar. Se limitó a unir puntos. No afirmamos que el acusado planeara el ataque, dijo en una de sus exposiciones. Afirmamos que perdió el control, que una discusión escaló, que un golpe bastó. El jurado escuchaba atento. La defensa intentó responder, pero cada argumento parecía chocar contra un muro invisible. Presentaron testigos de carácter. Explicaron que Javier siempre había sido impulsivo, sí, pero no violento. Señalaron la ausencia de pruebas físicas concluyentes. Pero algo ya estaba instalado en la sala. La sospecha. Cada vez que Javier se levantaba para responder, sentía el peso de las miradas. No eran miradas de curiosidad, eran miradas de decisión anticipada, como si su destino ya hubiera sido escrito y el juicio fuera solo una formalidad incómoda. En uno de los recesos, su abogado se acercó y habló en voz baja. No está bien, pero no está perdido. Javier no respondió. Sabía leer los gestos. Sabía cuando alguien intentaba ser fuerte por los dos. El panadero seguía hospitalizado. No podía declarar. La caja registradora había sido forzada, pero sin huellas claras. El dinero desaparecido. Todo apuntaba a una verdad incompleta, pero funcional. Para la ciudad, el caso ya estaba resuelto. Para el tribunal, casi también. Y justo cuando todos creían que solo quedaba leer la sentencia, una última testigo fue llamada, no por su relevancia aparente, sino por un procedimiento que nadie consideró importante. Una niña que había estado allí, y que hasta ese momento nadie había escuchado de verdad. Lucía había sido incluida en la lista de testigos casi por obligación. Durante la investigación preliminar,
Un agente anotó que una niña se encontraba sentada en la vereda frente a la panadería aquella tarde. Nada más. Nadie profundizó. Nadie insistió. En los informes figuraba como testigo menor sin aportes relevantes. Eso bastó para que todos la descartaran. Cuando subió al estrado, el ambiente cambió, pero no por expectación. Cambió por incomodidad. Algunos miembros del jurado evitaron mirarla directamente. Otros cruzaron los brazos, no por rechazo explícito, sino por la sensación incómoda de que aquello era una pérdida de tiempo. El fiscal fue el primero en hablar. Lucía, dijo con un tono medido, ya declaraste antes. Solo necesitamos confirmar algunos puntos, ¿de acuerdo? Ella asintió, sujetando con fuerza la orilla de la silla. Ese día estaba sentada frente a la panadería, ¿correcto? Sí. ¿A qué hora aproximadamente? Después de la escuela. Mi mamá me dijo que esperara ahí. El fiscal hojeó sus papeles. ¿Viste entrar al acusado al local? Sí. ¿Y viste lo que pasó dentro? No. El fiscal levantó la vista, satisfecho. Entonces no puedes decir qué ocurrió en el interior del negocio, ¿verdad? Lucía dudó. Miró al juez. Luego al abogado defensor. Luego volvió al fiscal. No, respondió. Pero vi otras cosas. El fiscal hizo una pausa breve. Una pausa calculada. Lucía, continuó, es importante que respondas solo a lo que se te pregunta. Eso estoy haciendo, dijo ella, sin alzar la voz. Un murmullo se extendió por la sala. El juez levantó la mano pidiendo silencio. Continúe, indicó al fiscal. Dijiste que viste al acusado salir del local. ¿Recuerdas cómo estaba? Sí. ¿Estaba alterado? Lucía pensó unos segundos. Estaba apurado, pero no enojado. El fiscal frunció el ceño. En tu declaración anterior dijiste que no estaba segura. Porque me preguntaron rápido, respondió. Y me dijeron que no importaba. La frase cayó pesada. El abogado defensor levantó la vista de golpe. El acusado apretó los puños. El fiscal cambió de estrategia. Lucía, ¿viste a alguien más entrar o salir de la panadería después del acusado? Sí. La sala quedó en silencio. ¿A quién? Preguntó el fiscal, ahora menos confiado. A un hombre, dijo. No era Javier. El fiscal consultó sus notas. No había constancia de eso. ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué no lo dijiste antes? Lucía bajó la mirada. Porque nadie me preguntó quién entró después. El juez se inclinó hacia adelante. Lucía, intervino. ¿Puedes describir a ese hombre? Ella asintió. Tenía una gorra oscura. Usaba un teléfono. Entró mirando la pantalla, como si estuviera apurado. Salió más rápido que Javier. El murmullo creció. El fiscal levantó la mano incómodo. Señoría, esta información no figura en el expediente. Por eso estamos aquí, respondió el juez. Para escucharla. El fiscal respiró hondo y continuó, esta vez con un tono distinto. Lucía, ¿qué hiciste después de ver a ese hombre salir? Me levanté, dijo, porque escuché un ruido fuerte, como algo cayendo. El acusado levantó la cabeza. El abogado defensor se inclinó hacia adelante. ¿Entraste al local? Preguntó el juez. No. Me dio miedo. Fui a buscar ayuda. ¿A quién? A un señor que estaba estacionando su auto. El fiscal cerró su carpeta lentamente. Por primera vez desde el inicio del juicio, la versión presentada comenzaba a mostrar grietas, no por una gran revelación, sino por algo mucho más incómodo, una verdad pequeña que nadie quiso escuchar. El clima en la sala había cambiado por completo. Ya no era el silencio cómodo de un juicio encaminado, sino un silencio tenso, expectante, casi incómodo. El fiscal volvió a sentarse por un momento, revisando sus notas con rapidez. Aquello no estaba en el guión, no figuraba en ningún informe, y sobre todo no encajaba con la versión que había presentado con tanta seguridad.
El juez aprovechó la pausa. Lucía, dijo con calma, vamos a repasar esto despacio. Es importante que todos entendamos bien lo que viste. Ella asintió. Dices que viste al acusado salir del local. ¿A qué hora fue eso? Antes de que el sol bajara, respondió. Todavía hacía calor. El juez consultó el expediente. Según los registros, el acusado salió a las 18:42. ¿Coincide con lo que recuerdas? Sí. ¿Y cuánto tiempo después viste entrar al otro hombre? Lucía pensó. Muy poco. Tal vez 1 minuto, 2. El fiscal se removió en su asiento. Lucía, intervino. ¿Cómo puedes estar tan segura del tiempo? Ella lo miró. Porque estaba contando. Mi mamá siempre llega a las 7. Yo miraba el reloj del teléfono del señor de la panadería. Estaba colgado atrás del mostrador. Esa referencia no figuraba en ningún acta. El abogado defensor se levantó por primera vez desde que Lucía había comenzado a hablar. Señoría, dijo, solicito que se revisen los registros de entrada y salida posteriores a las 18:42. El fiscal reaccionó de inmediato. Eso ya se revisó. No hay cámaras funcionando. No pedí cámaras, respondió la defensa. Pedí registros. Entregas, proveedores, cualquier ingreso posterior. El juez asintió. Concedido. El fiscal respiró profundo. Empezaba a sentir el peso de algo que no podía controlar. Lucía, retomó. Describiste a un hombre con gorra y teléfono. ¿Lo habías visto antes? Sí. ¿Dónde? En la panadería. Otros días. Compraba poco, siempre con prisa. El fiscal frunció el ceño. ¿Recuerdas algo más? Lucía dudó. La sala contuvo el aliento. Sí, dijo finalmente. Tenía un coche gris. Estaba mal estacionado. El murmullo fue inmediato. ¿Por qué eso es importante?, preguntó el fiscal intentando recuperar control. Porque cuando fui a buscar ayuda, el coche ya no estaba. El juez levantó la vista. ¿Cuánto tiempo pasó desde que escuchaste el ruido hasta que volviste con ayuda? No mucho, respondió. Corrí. ¿Cuántos minutos? 5, tal vez menos. El abogado defensor se acercó al estrado. Lucía, ¿el acusado estaba allí cuando volviste? No. ¿Y el coche gris? Tampoco. El fiscal cerró los ojos un segundo. Aquello no era solo una omisión, era una grieta estructural en el caso. El juez hizo una señal al secretario. Solicito el informe de tránsito de la zona, ordenó. Registros de vehículos mal estacionados entre las 18:40 y las 19. La defensa sonrió por primera vez. El fiscal intentó recomponerse. Lucía, dijo, ¿por qué no hablaste de esto antes? Ella respondió sin dudar. Porque me dijeron que no importaba, que era solo una niña. El acusado se llevó una mano al rostro. Durante meses, su vida había estado colgada de una versión incompleta. Y ahora, palabra por palabra, esa versión se estaba desmoronando. El juez apoyó las manos sobre la mesa. Este tribunal hará una pausa, anunció. Al regresar, revisaremos las nuevas evidencias. El martillo golpeó. La sala explotó en murmullos, porque ya no se trataba de si el acusado era culpable o no. Se trataba de algo mucho más grave, que la verdad había estado allí desde el principio, y nadie quiso escucharla. La reanudación del juicio no tuvo el ritmo habitual de un trámite legal, fue más lenta, más pesada, como si cada persona en la sala entendiera que algo serio estaba a punto de revelarse. El juez regresó primero. Su expresión ya no era neutral, era concentrada. El fiscal volvió a ocupar su lugar, esta vez con menos rigidez en la postura. El abogado defensor llevaba en la mano una carpeta nueva. No la había tenido antes del receso. Reanudamos la sesión, anunció el juez. Se incorporan al expediente nuevos informes solicitados por este tribunal. El secretario comenzó a leer. Registros de tránsito de la calle lateral a la panadería.
multas levantadas por estacionamiento indebido. Un vehículo gris, modelo compacto, multado a las 18:46, retirado del lugar a las 18:51. 5 minutos. Exactamente el tiempo que Lucía había mencionado. El murmullo recorrió la sala como una ola contenida. El juez golpeó una vez el martillo. «Orden». El fiscal se levantó lentamente. «Señoría», dijo, «solicito revisar la información del propietario del vehículo». El juez asintió. El secretario continuó. El coche estaba registrado a nombre de Ricardo Salinas, proveedor ocasional de la panadería. Un hombre con antecedentes por conflictos comerciales y denuncias previas por altercados violentos, ninguno con condena firme, pero todos documentados. El abogado defensor se levantó de inmediato. «Señoría, solicitamos que se incorpore esta información como evidencia sustancial. El acusado no posee vehículo ni licencia vigente». El fiscal apretó los labios. «Señoría», respondió, «el hecho de que exista otro vehículo en la zona no prueba que haya sido el autor del ataque». El juez lo miró fijamente. «No», dijo, «pero prueba que la versión presentada hasta ahora es incompleta». El fiscal respiró hondo y se giró hacia Lucía una vez más. «Lucía», preguntó, «¿reconocerías al hombre que viste si lo volvieras a ver?» «Sí». El silencio fue inmediato. «¿Estás segura?» «Sí». El juez consultó a ambas partes y autorizó una diligencia breve. Minutos después, una fotografía fue colocada sobre una pantalla lateral. Lucía miró la imagen sin vacilar. «Es él». Un murmullo estalló. El fiscal cerró los ojos por un segundo. Sabía lo que significaba, no solo para el caso, sino para su credibilidad. «Señoría», dijo finalmente, «solicito tiempo adicional para revisar el expediente completo». El juez negó con la cabeza. «Este tribunal ya ha revisado suficiente», se giró hacia el acusado. «Señor Molina, durante meses se le imputó un delito basándose en pruebas circunstanciales y omisiones graves. A la luz de los nuevos elementos, este tribunal considera que la acusación carece de sustento sólido». El abogado defensor apoyó una mano en el respaldo de la silla, conteniendo la emoción. El fiscal permaneció de pie en silencio. «Este juicio no termina aquí», continuó el juez. «Se abre una investigación formal por negligencia en la instrucción del caso y por posible responsabilidad de terceros». El martillo golpeó una vez más. La sala quedó en silencio. El acusado cerró los ojos. No lloró, no habló, solo respiró, como quien regresa a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Lucía bajó del estrado sin aplausos, sin reconocimiento público, como había llegado, pero algo había cambiado, no solo el rumbo del juicio, sino la conciencia de todos los presentes, porque la verdad no había sido compleja, no había sido escondida, había sido simplemente ignorada, hasta que alguien decidió escuchar. La absolución no llegó con gritos ni celebraciones. Llegó con un silencio aún más pesado que el de los días anteriores. El juez terminó de leer la resolución con una voz firme, sin dramatismo. Declaró la nulidad de la acusación principal, ordenó la liberación inmediata de Javier Molina y dejó constancia formal de que el proceso había sido construido sobre una investigación incompleta y apresurada. El martillo golpeó por última vez. Durante unos segundos, nadie se movió. Javier permaneció de pie, inmóvil, como si su cuerpo no supiera aún cómo reaccionar. La palabra inocente había sido pronunciada, pero no siempre basta con oírla para creerla después de meses de desgaste. Su abogado fue el primero en acercarse. «Se terminó», le dijo en voz baja. «Eres libre». Javier asintió lentamente. No sonrió, no levantó los brazos. Sus manos temblaban apenas, traicionando todo lo que había contenido durante tanto tiempo. Desde el público, algunas personas bajaron la mirada.
Otras se removieron incómodas en sus asientos. Había quienes, hasta esa misma mañana, estaban convencidos de su culpa, y ahora debían convivir con esa certeza equivocada. El fiscal recogía sus papeles con movimientos mecánicos. No miró a Javier, no miró a Lucía. Sabía que el caso no solo se había caído, había dejado expuesta una forma peligrosa de buscar justicia. Lucía observaba todo en silencio. No entendía del todo las implicaciones legales, pero sí entendía algo esencial. Había dicho la verdad, y eso había sido suficiente. Cuando Javier la vio, dio un paso hacia ella. Dudó. No sabía si podía acercarse. No sabía si debía. Fue Lucía quien habló primero. «Señor», dijo, «ya no está en problemas, ¿verdad?» Javier tragó saliva. Se agachó lentamente para quedar a su altura. «No», respondió. «Gracias a ti». Lucía frunció el ceño. «Yo solo dije lo que vi». Esa frase golpeó más fuerte que cualquier acusación previa. El juez observó la escena con atención. Luego habló, dirigiéndose a la sala. Este tribunal recuerda que la justicia no se construye solo con expedientes. Se construye escuchando. Y hoy, quien sostuvo la verdad fue quien menos espacio tuvo para hablar. Nadie aplaudió, pero muchos entendieron. Javier salió del tribunal sin escoltas ni flashes. Afuera, la ciudad lo esperaba con una mezcla de vergüenza y curiosidad. Algunas personas se acercaron a saludarlo, otras fingieron no verlo. La libertad no siempre es limpia. Caminar por las mismas calles donde había sido señalado ahora le resultaba extraño. Cada paso era una mezcla de alivio y rabia contenida. No rabia por lo ocurrido, sino por lo que pudo haber ocurrido si Lucía no hubiera hablado. Esa noche, en su casa, Javier se sentó solo en la oscuridad. La absolución no borraba los meses perdidos, el miedo, la humillación, las dudas que incluso él mismo había comenzado a tener. Pensó en Lucía, en su voz firme, en su mirada clara, en el coraje silencioso de decir la verdad cuando nadie esperaba nada de ella. Por primera vez desde que todo comenzó, Javier lloró, no de tristeza, sino de una mezcla pesada de alivio, rabia y gratitud. El juicio había terminado, pero el impacto de aquella verdad apenas comenzaba. La absolución de Javier no cerró la historia, la abrió. Durante los días siguientes, la ciudad intentó volver a la normalidad, pero algo ya no encajaba como antes. Las conversaciones en los comercios eran más breves, las miradas más largas. Había una incomodidad silenciosa que nadie sabía nombrar, pero todos sentían, porque el problema no había sido solo una acusación injusta, había sido la rapidez con la que tantos aceptaron esa injusticia. Javier caminaba por las calles con cautela, no por miedo físico, sino por una sensación difícil de explicar. Estaba libre, sí, pero su nombre había sido pronunciado durante meses junto a palabras que no se borran fácilmente. Algunas personas se acercaban a pedir disculpas con frases torpes, mal armadas. Otras preferían cruzar de vereda. Él escuchaba, no discutía, no reclamaba. Había aprendido algo en ese proceso. No todos saben cómo enfrentar su propio error. Lucía volvió a la escuela al día siguiente del juicio. Nada parecía distinto, excepto por las miradas. Algunos compañeros la observaban con curiosidad, otros con admiración silenciosa. Un par de adultos la felicitaron con frases que ella no entendía del todo. «Fuiste muy valiente», le dijeron. Ella asentía, sin saber bien qué responder. En su casa, su madre la abrazó más fuerte que nunca. No con orgullo exagerado, sino con alivio. Alivio de saber que su hija había dicho la verdad sin miedo, aunque eso la expusiera. Una tarde Javier fue a buscarlas. No llevaba regalos, no llevaba discursos preparados, solo quería agradecer. Se sentaron en la cocina, alrededor de una mesa sencilla. Javier habló despacio,
con palabras medidas. Contó lo que había sentido durante esos meses: el miedo, la soledad, la sensación de que nadie lo escuchaba. Lucía lo miró con atención. «Yo sabía que no mentías», dijo, «porque cuando saliste de la panadería, estabas preocupado, no enojado». Javier bajó la mirada. «Ojalá alguien más hubiera visto eso», respondió. Ella sonrió apenas. A veces los grandes miran muy rápido. Esa frase quedó flotando en el aire. Con el tiempo, la investigación contra Ricardo Salinas avanzó. Las pruebas se acumularon. El caso que había sido ignorado comenzó a tomar forma. La ciudad, obligada ahora a enfrentar sus errores, entendió que la justicia no siempre falla por maldad. A veces falla por prisa. El juez emitió un comunicado semanas después, recordando la importancia de escuchar todos los testimonios, sin importar la edad ni la apariencia. No mencionó nombres, no hizo reproches directos, no fue necesario. El mensaje había quedado claro. Javier reconstruyó su vida despacio. No buscó venganza, no exigió compensaciones públicas. Eligió algo más difícil: seguir adelante sin amargura. Lucía creció con una enseñanza que pocos reciben tan temprano. La verdad tiene peso, y decirla también. Años después, cuando alguien hablaba de aquel juicio, ya no lo hacía como un escándalo, sino como una lección. Una historia que se contaba en voz baja, con cierto respeto incómodo, porque todos sabían que estuvieron allí, que miraron, que escucharon, pero no entendieron, hasta que una niña habló. Gracias por escuchar esta historia. Si este relato te recordó la importancia de escuchar antes de juzgar, suscríbete a Voces del Legado y compártelo. Tal vez alguien cercano a ti necesite recordar que la verdad, por pequeña que parezca, siempre merece ser escuchada. Aquí creemos que los legados más fuertes no se imponen, se dicen con valentía,